Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo taller en el ciclo de formación política sobre la ley de urgente consideración. Como ustedes saben, desde el mes de agosto iniciamos una serie de talleres abordando diferentes temas que están incorporados en la ley de urgente consideración. En una etapa que era necesario informarse para después, por supuesto, salir a la calle y convencer a la gente de llegar al 50% más uno y obtener así la derogación de la ley. Hemos tenido un impasse, ahí en el medio estuvo un congreso de Frente Amplio, eso hizo que muchos compañeros estuvieran participando, pero ahora retomamos y vamos a hacer 3 talleres, en la jornada de hoy, el miércoles y el viernes, por ahí ya lo hemos informado. En la jornada de hoy abordaremos los temas vinculados al impacto y la regulación y las consecuencias que tiene la ley de urgente consideración en los temas del derecho del trabajo y fundamentalmente el derecho laboral colectivo. Y la charla de hoy va a estar a cargo, ni más ni menos, y lo quiero agradecer profundamente, el profesor de Derecho Laboral, grado 5, aparte es presidente del Instituto de Derecho Laboral del Uruguay, el profesor Hugo Barreto, que por supuesto le agradecemos enormemente la disposición a poder conversar un poco con nosotros sobre estos aspectos. Ya ahora andaremos en el contenido de la charla. El miércoles que viene a la hora 20 lo vamos a hacer con el economista Pablo Ferreri, sobre aspectos vinculados a la inclusión financiera, la regla fiscal, todos los aspectos vinculados a la parte económica que contiene la LUC. Y en la última jornada que va a ser el viernes, también a la hora 20, haremos el cierre de este ciclo taller, el curso de formación con el ex legislador y ex ministro José Bayardi, que nos parece que de esta forma nosotros hemos contribuido en un aporte importante a insumos para que los compañeros y las compañeras tengan la hora de salir después a la calle a convencer a la gente. Veo también en el auditorio a varios de los expositores, a Reina, Torres, a Emilio Redondo. Les agradecemos la participación. Sé que está el Pepe Bayardi por ahí también. Gracias, Amanda La Ventura, senadora, también está por ahí. He visto que está el profesor Walter Duarte, que fue profesor también mío acá en Regional Norte, así que le agradecemos también su participación y por supuesto que considere ese profesor Duarte también parte de esta charla, así que si tiene que intervenir, decir, opinar, esta charla también es suya, porque bueno, al fin y al cabo usted ha sido docente de una cantidad, bueno, de todos los colegas que tiene acá la Regional Norte han sido estudiantes del profesor Duarte, así que Hugo, te pido que me habilites eso, porque bueno, el profesor Duarte tiene un larguísimo historial aquí en la zona, así que profesor Duarte, considérese usted también habilitado para poder, en definitiva, contarnos qué está pensando usted, qué cosas está viendo de esta regulación de la ley de urgente consideración. Ahí el saludo de Amanda. Sin más, vamos a comenzar entonces, profesor Barreto. Decía recién que es profesor grado 5 de Derecho Laboral. Hemos analizado, profesor, una cantidad de aspectos vinculados a la seguridad pública, a la educación, a cuestiones generales de la ley. Vamos a hacerlo en las materias que yo decía recién, pero un tema que se trata en esta ley de urgente consideración es vinculado básicamente a la parte colectiva del derecho del trabajo. Yo estaba leyendo recién acá, le doy ya el pie para comenzar, un folleto que la Comisión Nacional, que el próximo fin de semana se hace el lanzamiento, ha lanzado, sí al voto para anular 135 artículos de la ley de urgente consideración, dice, y con esto le doy el pie, profesor, dice, voto sí en defensa del trabajo y el salario, y dice el texto, la LUC limita el derecho a huelga de las y los trabajadores ante incumplimientos por parte de las y los empleadores. Elimina la obligatoriedad del pago de salario por un medio electrónico, habilitando ilegalidades con el salario y facilita pagos por fuera de la ley. Estos retrocesos se suman a la pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores jubilados, jubiladas y pensionistas, que se seguirán padeciendo, ya que las pautas salariales del gobierno otorgan aumentos por debajo de la inflación. Todo esto sumado al aumento de tarifas que venimos sufriendo. Por supuesto, profesor, usted comprenderá que
hay aspectos legales y hay aspectos extraluz, digamos, ¿no? Que también inciden en este asunto. Así que un enorme agradecimiento, le damos la bienvenida y por supuesto escuchamos sus enseñanzas en esta charla. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto. Veo allí a muchos amigos, y, algunos en pantalla. Mario Bentancor, Walter Duarte, queridísimo amigo. Efectivamente, hay aspectos que tienen que ver con la ley de urgente consideración, como decía Guillermo, que tienen estricta vinculación, diríamos, con el texto, con lo que dice la ley de urgente consideración, que es a lo que nos vamos a concentrar en esta pequeña intervención inicial. Y hay otras cuestiones que tienen que ver con los mecanismos, diríamos, que la ley de urgente consideración habilita, lo que echa a andar, las consecuencias de la ley de urgente consideración, que eso va un poco más allá de lo que dice la ley, como bien señalaba Guillermo recién. Quiero, sobre los aspectos que hacen relación con las disposiciones sobre huelga, que es el artículo 392, desde mi punto de vista es el artículo, diríamos, diríamos, es la norma que presenta mayor complejidad y que es también más limitativa de los derechos de los trabajadores, según se señala allí en el folleto. La complejidad del artículo 392 de la LUC, yo se lo voy a recordar, lo tienen ustedes presente, ¿verdad? Pero el artículo dice: el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos, y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente. Este artículo tiene dos problemas y nosotros tenemos además dos desafíos frente a cada uno de esos problemas para explicarlo, porque creo que esta charla tiene una función muy práctica, ¿verdad, Guillermo? De tratar de ensayar las mejores formas de explicar lo nocivo que resulta estas normas laborales, en particular el artículo 392 sobre huelga. Y yo les decía que hay dos aspectos, dos desafíos que nos requieren un esfuerzo explicativo de manera distinta. Uno es el prejuicio, el prejuicio con la huelga. Ese es el punto. A priori hay en buena parte de la población, no sé medirlo eso, no tengo mediciones, pero creo que todos tenemos experiencias en relación a que la huelga es vista en muchos, ya les digo, sectores de la población como es un elemento negativo, un elemento que produce un daño, muchas veces un daño ilegítimo, que va contra el sistema, que va contra el gobierno, que va contra las empresas, que va contra los consumidores, etc. O sea que hay un primer ámbito, o un primer aspecto, un primer frente, diríamos, que es explicar, parece mentira que haya que hacerlo, pero creo que es necesario, explicar la función que tiene la huelga, que la huelga no es todo eso que se trata de decir, no es que, como ha dicho el presidente, el gobierno poco menos que le va a poner el pecho a las balas y va a defender a la gente que tiene que trabajar frente a toda esta andanada de acciones que los huelguistas llevan a cabo, que impiden la producción, que impiden trabajar a la gente. O sea, hay una visión que se intenta instalar, y que yo creo que está instalada en buena parte de la población, como que la huelga es una acción ilegítima, antisistémica, antigobierno. Yo creo que ese punto es el primero que hay que deconstruir, es el primero que hay que explicar. Yo creo que la huelga es el instrumento, diríamos, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo ensayar una explicación
acerca de la función que cumple la huelga en clave de derechos. Primero decir que, bueno, que la huelga es un derecho constitucional, y la huelga, además de ser un derecho en sí mismo, es un derecho que permite defender otros derechos. Y acá me parece que es donde nosotros podemos empezar a trabajar mejor una explicación de la función que cumple la huelga. Porque si uno dice, bueno, la huelga es un derecho constitucional y está declarada en el artículo 57, y bueno, y es posible que esa sea una forma de explicarlo, dependerá del interlocutor, ¿verdad? Dependerá del interlocutor explicar sí que la huelga es un derecho fundamental. Pero yo creo que se combate mejor el prejuicio, no tanto, o además de decir que la huelga es un derecho fundamental, decir que la huelga es un instrumento absolutamente indispensable. ¿Para qué? Para defender otros derechos. Para defender otros derechos. O sea que la huelga es la herramienta que los trabajadores tienen de manera más inmediata para defender un derecho. Porque de lo contrario, las otras formas de defender un derecho de los trabajadores, hay que recordar en esto también y decir que la relación de trabajo es una relación desigual, esto es bastante obvio también, pero creo que en estos momentos hay que explicar estas cosas. Estamos en una relación desigual, alguien que tiene un poder de contratar puede imponer condiciones en esa contratación, puede imponer condiciones en la ejecución del trabajo también, puede ejercer de manera abusiva ese poder, puede discriminar, puede despedir de manera arbitraria. O sea, el poder del empleador puede ser ejercido de manera arbitraria. Y acá voy a la huelga. El instrumento más inmediato que tienen los trabajadores para contrarrestar ese poder es la huelga. Porque los otros instrumentos que existen son también válidos, son también legítimos, son también democráticos, pero diríamos, en términos muy sencillos, demoran más. Demoran más. Claro que ante una sanción ilegítima un trabajador puede ir al Ministerio de Trabajo y luego iniciar un juicio contra la empresa en reclamo de esos días que le restaron o que le descontaron por esa sanción, ¿verdad? Claro que puede un trabajador o una trabajadora ir y reclamar ante el Ministerio de Trabajo y luego en un juicio que no le están retribuyendo las horas extras o que le están pagando por menos del mínimo, ¿verdad? O que le han negado el derecho a la licencia. Por supuesto que se pueden emplear esos mecanismos, desde luego que sí, pero estamos hablando siempre de mecanismos que implican muchos meses, cuando no años, para resolverse. En cambio, la huelga es un instrumento inmediato de defensa de los derechos. Entonces, lo fundamental desde mi punto de vista es esto. La huelga es un instrumento inmediato. No solamente es un derecho constitucional, sino que es un derecho, y acá viene el punto, reitero una vez más, es un derecho que permite defender otros derechos, de manera inmediata, de manera rápida. ¿Por qué? Porque la huelga es un gran elemento, y acá viene el segundo argumento, de reequilibrar la relación de trabajo, esa relación desigual. Es muy no a las personas que hacen huelga porque están defendiendo sus derechos. Yo voy a defender a los que quieren trabajar, estableciendo una falsa contradicción, ¿verdad? Una falsa contradicción. Seguramente Walter Duarte recuerde esto que voy a decir, y es la actitud, Walter, de repente después podemos dialogar sobre eso, la actitud de don José Valle y Ordóñez ante la que se llamó la primera huelga general, que creo que es de 1911, ¿verdad? En que los trabajadores, que eran de ideología, de tendencia anarquista, fueron a hablar con el presidente de la República, y el presidente de la República los atendió, creo que es desde el balcón de su casa. Hay una crónica en el diario El Día que luego recoge este hecho histórico, y Valle les dice que, bueno, dentro de que él no puede tomar partido decididamente a favor de los huelguistas, pero que, diríamos, dentro del margen, diríamos, de la legalidad y del orden público, contaban con el ejercicio legítimo de esa libertad y de ese derecho, ¿verdad?
Nada que ver con esta otra reacción desde el gobierno que se dice yo voy a defender a los no huelguistas, ¿verdad? Yo creo que ese también es un elemento interesante de señalar cómo la raigambre, diríamos, del primer vallismo en el Uruguay impregnó toda la historia de la legislación laboral y social uruguaya en el sentido de un respeto hacia los instrumentos y un respeto hacia los sindicatos. Cosa que en esta última expresión que pudimos ver de parte del presidente de la República se aleja, diríamos, de forma extraordinaria de lo que son esas tradiciones de respeto, tradiciones liberales además, ¿no? Tradiciones liberales de respeto de los derechos de las personas que ejercen, reitero, un derecho para defender otros derechos. Ese es un elemento, reitero, extraordinariamente importante. La huelga es un derecho que permite defender de manera inmediata otros derechos, ya sea el salario, ya sea en el caso del reciente conflicto en el portuario, los trabajadores están reclamando un mínimo de jornales al mes que se les asegure, porque de lo contrario laboran de manera absolutamente precaria y de manera absolutamente al albur de lo que decide el empleador. Un mes podrán trabajar 5 jornales, otro mes 8 y otro mes 15. Y así durante años, ¿verdad? ¿Qué es lo que están reclamando entonces? Bueno, que se les asegure un mínimo de jornales al mes. Nada más razonable que un salario mínimo, por supuesto, para asegurar la manutención del trabajador y de sus familias. Entonces, yo creo que hay que recurrir a estos ejemplos muy básicos, a ese contrapunto entre lo que fue la actitud abierta de don José Valle y Ordóñez de alentar poco menos el ejercicio de los derechos colectivos de parte de los trabajadores, y esta otra actitud francamente absolutamente parcializada y contraria al ejercicio del derecho de huelga. Un derecho de huelga además que estaba siendo ejercido de manera muy clásica, muy tradicional, no había ocupación, no había piquetes, estábamos hablando de una huelga lisa y llana, ¿verdad? Entonces ese es una cuestión, me parece que primero hay que, quizás sea lo primero que haya que conversar con los ciudadanos, con los vecinos, con quien se vaya a conversar. Destruir o deconstruir el prejuicio que existe en torno a la huelga. La huelga es un derecho, la huelga sirve para defender otros derechos. Tanto como sirve el juicio laboral o la denuncia en la inspección del trabajo, ¿verdad? Son distintos mecanismos, todos legítimos, todos legítimos. Es como si dijéramos, bueno, si se denuncia a una empresa en la Inspección General del Trabajo, se está yendo contra la producción nacional. De ningún modo, ¿verdad? De ningún modo. Bueno, con la huelga ocurre lo mismo. La huelga es un instrumento distinto, pero que cumple la misma finalidad de defensa de los derechos, como como es el caso de la denuncia en la Inspección del Trabajo o un juicio laboral. O si vamos más allá todavía, una denuncia en la Organización Internacional del Trabajo por el incumplimiento del gobierno. Bueno, ¿eso es una actitud antinacional? No lo es, de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, primer elemento, o primera dificultad, es el prejuicio. Es el prejuicio. Tenemos que trabajar mucho en orden a transparentar, en orden a naturalizar y dar la verdadera dimensión que tiene el derecho de huelga y que no se lo vea como una instancia de atropello, de patoterismo, ¿verdad? De daño gratuito. Porque ese es otro elemento, ¿no? Tampoco hay que tenerle miedo a decir que la huelga ocasiona un daño, porque para eso se hace. Claro, no es un daño, no es una agresión física, es un daño patrimonial. O sea, es un daño también relativo en la medida que el trabajador, para ocasionar una presión al empleador, tiene que renunciar al salario. O sea que no es tampoco que se ocasione un daño gratuito al empleador, porque el trabajador no cobra el salario. El trabajador tiene un gran sacrificio cuando ejerce la huelga, un sacrificio inmenso.
todo aquel que ha participado en alguna asamblea o que ha conversado con trabajadores pudieron haber notado los verdaderos dilemas individuales que se les plantean a las personas entre optar por ir a la lucha, ir a la defensa colectiva de los derechos o, diríamos, salvaguardar los ingresos. O sea, la huelga representa, este es un elemento también muy ético de la huelga, representa un enorme sacrificio de las personas. No es de gente que no quiere trabajar la huelga. La huelga es un enorme sacrificio, que para defender un derecho, el trabajador tiene que perder. El trabajador tiene que perder para defender un derecho. Tiene que perder salario. Tiene que sacrificar su salario, dejar de trabajar, casi poner en riesgo su empleo para defender un derecho. O sea, tiene ¿cómo les diría? Una raigambre, tiene un fundamento ético inmensa la huelga, desde ese lado. Desde ese lado. Se dejan cosas, nada más y nada menos que el salario y la comodidad por defender los derechos. Bien, hasta ahí todo un campo, quizás me extendí demasiado en esto, les puede parecer a todos ustedes muy obvio todo esto que estoy diciendo, pero seguramente sea experiencia de muchos de ustedes que esto no es nada obvio respecto de ese sentido común que existe en mucha gente y de ese sentido común que se está transmitiendo desde el gobierno. Es un sentido común que se está instalando desde el gobierno. El segundo elemento, o la segunda gran área, el segundo gran desafío que yo les decía que tiene el tema de la huelga, es cómo se justifica esta norma del artículo 72. Inmediatamente lo que se va a decir, o lo que ya se ha dicho de parte del oficialismo, de quienes adoptaron la ley de urgente consideración, es, y por acá todavía está Pepe Bayardi, que sabe muy bien de esto, porque fue ministro. El argumento que nos vamos a encontrar es que quienes adoptaron la ley de urgente consideración, quienes la votaron, van a decir, bueno, lo que pasa es que Uruguay venía siendo observado por la OIT desde el año 2010, porque se era muy permisivo en las ocupaciones, en el ámbito privado se permitían las ocupaciones, era extremadamente difícil desalojar, y se violaba entonces el derecho de los no huelguistas, de las personas que querían trabajar, porque los trabajadores ocupando impedían el trabajo, obstaculizaban o violaban la libertad de trabajo de los no huelguistas. Y también obstaculizaban el acceso del empleador a las oficinas, al establecimiento, etc. Entonces la OIT, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que ha dicho desde el año 2010 en adelante al Uruguay y que nunca pudo esto tener una solución? Y ahora pretende solucionárselo de mala manera con esta ley. La OIT, ¿qué ha dicho al Uruguay ante una queja que han presentado los empleadores en el 2010? Le ha dicho al Uruguay que la ocupación de los lugares de trabajo debe permitir el acceso de los no huelguistas y del empleador a las instalaciones. Sobre esto quiero decir también dos cosas. En primer lugar, cuando los empleadores plantearon la queja contra el gobierno uruguayo en la OIT por el tema de las ocupaciones, lo que pretendían era que la OIT dijera que las ocupaciones son siempre ilegítimas. Y la OIT no dijo que las ocupaciones son siempre ilegítimas. Es más, la OIT entiende desde hace muchísimos años, el Comité de Libertad Sindical, que las ocupaciones son medidas lícitas siempre y cuando sean pacíficas, siempre y cuando
permitan el acceso de los no huelguistas, etc. Entonces, lo que se ha hecho a través de este artículo 392, o se lo ha justificado, y se lo va a justificar de esa manera cuando esto comience a discutirse de manera más pública, se lo va a justificar diciendo, ah, no, señores, lo que ocurre es que Uruguay, que los gobiernos anteriores no cumplieron con la observación, con el dictamen de la comisión de expertos de la OIT, que le decía al Uruguay que debía reglamentarse las ocupaciones en el sentido de permitir el acceso de los no huelguistas y el acceso del empleador al lugar de trabajo. ¿Cuál es el problema que tiene este artículo 392? Observen, el texto no habla de la ocupación, el texto. No habla. Dice, el Estado garantiza el ejercicio pacífico de la huelga y el derecho de los no huelguistas a acceder a los establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones. No habla de ocupaciones. Ese es el problema que nosotros podemos decir tiene este artículo 392. Porque si lo que se pretende desde la mayoría que aprobó esta ley, este artículo 392, si lo que se pretende es dar una solución a lo que viene siendo observado por la OIT ha observado el caso de las ocupaciones, pero no el caso de la huelga en general, como habla este artículo 392. Y esto es un problema muy grave, porque luego la ley debe interpretarse de acuerdo a lo que dice el texto, naturalmente. Y el texto no habla de ocupación. Quiere decir que acá estamos ante una reglamentación que va de la huelga, que va mucho más allá de las ocupaciones. Reglamenta de manera general la huelga. Porque hoy por hoy, por ejemplo, si se produce una huelga en el transporte de pasajeros, alguien podrá decir, ah, no, esta huelga es ilegal porque obstaculiza o no permite el ingreso de los no huelguistas, o sea, de las personas que no hacen huelga, y que trabajan en cualquier otro lugar, pero no pueden acceder a su lugar de trabajo porque hay huelga de transporte. Y puede haber otras complicaciones, que no quiero entrar ahora en detalle, salvo que luego la conversación derive hacia ahí, pero puede haber otras derivaciones. ¿Con esto qué quiero decir entonces? Que el artículo 392 de la Ley de Urgente Consideración, entonces, no habla de las ocupaciones y sí refiere a la huelga de manera general. Y entonces no sabemos qué es lo que está diciendo, cómo está reglamentando la huelga. Queda un amplio campo a la interpretación. Y este es otro punto, estimados y estimadas. Este es otro punto. Miren ustedes, la ley dice, el artículo 392 dice, el Estado garantiza el ejercicio pacífico de la huelga. ¿Quién es el Estado? ¿No sería mejor que hubiera dicho el Ministerio de Trabajo? Porque acá el Estado puede llegar a ser el Ministerio del Interior. ¿Quién es el Estado? ¿El Ministerio del Interior? ¿Es el Ministerio de Educación y Cultura? ¿Quién es el Estado que garantiza el ejercicio pacífico de la huelga de tal modo que los huelguistas permitan el acceso a los no huelguistas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Verdad? Entonces, la norma de este artículo 392 también es, diríamos, extremadamente ambigua en su alcance. No sabemos bien qué es lo que está diciendo esta norma. Y por último, en esta breve presentación, como bien dijo Guillermo, seguramente Walter Duarte tenga también sus puntos de vista para aportarnos. En el último caso, Guillermo muy bien decía que la ley de urgente consideración echa a andar otros mecanismos, echa a andar otras políticas. Y entonces, una de las consecuencias de la ley de urgente consideración, pero esto está escrito, no es interpretación mía, esto está escrito en el decreto 281 de octubre del año pasado. En los considerandos de ese decreto se reconoce que el fundamento de este decreto
281 es el artículo 392 de la LUC. ¿Qué dice este artículo, este decreto 281? Bueno, es nada más y nada menos que el decreto que permite el desalojo de los trabajadores que están ocupando. Desalojo inmediato por el Ministerio del Interior. Entonces uno se pregunta, si el decreto 281 permite el desalojo, ese decreto 281 está cumpliendo con lo que nos ha pedido la OIT. Diríamos, está cumpliendo. Está yendo más allá, porque permite el desalojo liso y llano. Pero si el decreto, reitero, 281 de octubre del año pasado permite el desalojo, ¿para qué entonces el artículo 392 de la LUC? Si el desalojo ya está habilitado a través de este decreto 281. ¿Por qué el artículo 392? Esto es un problema, porque nos lleva a pensar entonces que el artículo 392 tiene una reglamentación que no sabemos cuál es, mucho más amplia de la huelga. Porque para el caso de la desocupación bastaba un decreto. ¿Me explico? Bastaba un decreto, que es el decreto 281. Decreto, además, que uno puede considerar que es ilegal. El decreto 281 es ilegal. Yo no quiero ingresar tampoco en ese detalle, al menos por ahora, pero uno puede decir perfectamente que el decreto 281 va más allá del artículo 392 de la LUC. Pero para centrarnos finalmente, y dejar por acá esta primera intervención, entonces, si lo que se pretendía era habilitar la intervención del Ministerio del Interior de manera directa para la desocupación, para el desalojo de trabajadores que estén ocupando, bastaba un decreto. Si eso era lo que se pretendía. Entonces, el artículo 392 nos plantea los problemas que acabo de indicar. Tiene un alcance absolutamente ambiguo, no sabemos cuál es la agencia o cuál es la instancia estatal que puede llegar a tener competencias, porque no se identifica cuál es, y además, pretendiendo reglamentar las ocupaciones, termina reglamentando la huelga en su integridad de una manera cuyo alcance no alcanzamos a comprender. Guillermo, esta es nada más que estimados y estimadas, nada más que una breve presentación del tema y de las dos preocupaciones que tengo en torno a los prejuicios y en torno a la justificación en concreto jurídica, diríamos, del artículo. Bien, profesor, bien. Comenzamos a habilitar el tema de preguntas de forma presencial y también en forma virtual a través del chat. Invitamos al profesor Duarte a hacer uso de la palabra. Adelante, profesor Walter. Gracias, buenas tardes, un saludo a todos. Yo en realidad pertenezco al comité formalmente, así que soy un compañero más de este comité. Hace años que me mudé y después por esas cosas uno va quedando en otro padrón, pero en realidad es el que me corresponde. Y ha sido muy claro Hugo, seguramente después lo va a vincular con algún otro artículo que juega en tándem con y que tiene que ver ya con la restricción a la libertad, al derecho de movilización en general. Walter. Sí. No, te consultaba si querías agregar algo más antes de pasar la palabra a Hugo y habilitar el tema de las preguntas que veo que empiezan a surgir sobre el chat. Sobre este tema no, ha sido muy, muy claro. Muchas gracias. Bien. Bueno, vamos leyendo las preguntas, a ver, vía chat. Yo ahí, lo que Walter está haciendo referencia, profesor Barretos, es el tema justamente de la limitación de la circulación, ¿no? Sí. Que es otro tema que es primo hermano de este asunto, que va vinculado, que te voy a pedir una consideración sobre ese punto. Y yo creo que otro punto que se toca en este asunto es el tema de
de la inclusión financiera, el pago de salario, en definitiva ahora ya no por vía, en definitiva es una forma también de facilitar pagos por fuera de la ley, que es una cuestión que venía pasando antes y que ahora se había regularizado. Es histórico, ¿no? Los pagos por fuera del salario entre el patrón y el trabajador. Y ahora nuevamente se vuelve a habilitar, que notoriamente es un retroceso en el marco de la relación de trabajo. Te disparo esas preguntas y vamos recepcionando otras del sí. auditorio. Sí, es cierto, es como tú dices, Guillermo, y también Walter Duarte, señalo los números para que los podamos identificar, ¿no? No por un afán así muy juridicista de las cosas, pero las disposiciones sobre libertad de circulación, sobre piquetes, son los artículos 468 y 469. El artículo 468 declara directamente, de manera directa, sin apreciación, diríamos, de los hechos, la ilegitimidad de los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios en espacios públicos o privados de uso público. Y el 469, acá sí se le da competencia a una instancia precisa de la administración del Poder Ejecutivo, que es el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior dispondrá, dice, las medidas pertinentes a efectos de preservar los espacios públicos cuya circulación se pretenda obstaculizar o impedir. Acá hay un problema, porque en el artículo anterior declara ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas. En cambio, acá se permite, en el artículo siguiente, que el Ministerio del Interior pueda disponer las medidas en el caso de impedir, pero también en el caso de obstaculizar. Y bueno, impedir uno tiene diríamos, una intuición muy clara de qué se trata cuando alguien impide la acción de otra persona, ¿no? Es ponerse en lugar, ponerse directamente, hacer lo necesario para imposibilitar a la otra persona el desplazamiento. En cambio, la obstaculización no está presente, reitero, no está presente en el artículo anterior cuando dice en qué casos los piquetes son ilegítimos. Los piquetes son ilegítimos cuando impiden la libre circulación de personas, pero, reitero, en el 469 habilita al Ministerio del Interior a que disponga medidas pertinentes para no solamente cuando se impide, sino también cuando se obstaculiza. Y esta es una norma también extremadamente difícil de interpretar. Cuando una persona, un militante de un gremio, del gremio que fuera, puede ser del gremio de trabajadores o de estudiantes o de lo que fuera, la organización de que se trate, ¿en qué casos se obstaculiza? Uno puede pensar que cuando alguien reparte volantes a la puerta de un establecimiento de una industrial o de un establecimiento educativo, etcétera, cuando reparte volantes, de alguna manera obstaculiza, porque se pone en el lugar de la puerta para entregar el volante y eventualmente efectuar algunas explicaciones, argumentaciones, tratando de convencer, diríamos, a las personas que circulan de un determinado postulado, de una determinada posición. Por lo tanto, esto de obstaculizar puede llevar a que se haga de estos dispositivos sobre piquetes un uso abusivo y en definitiva, sí, una obstaculización o un impedimento del ejercicio de la libertad de expresión, que para eso se hace el piquete, además, ¿verdad? Para eso se hacen los piquetes. Entonces, el artículo sobre huelga más estas disposiciones sobre piquetes sí constituyen elementos en la ley de urgente consideración dirigidos a dificultar, a limitar
el ejercicio de los derechos y las libertades, y las libertades colectivas. En cuanto al otro, la otra parte de los dispositivos laborales de la ley de urgente consideración a que hacía referencia recién Guillermo, tiene que ver con la modificación de la ley de la ley de inclusión financiera. Como ustedes recuerdan, la ley de inclusión financiera había tendido a que el pago de los salarios se hiciera a través de medios electrónicos, de depósitos en instituciones de intermediación financiera, etcétera, etcétera. De esa forma se evitaba el pago, como se denomina, en efectivo, el pago en la ventanilla, diríamos, de la empresa, o en la mano del trabajador o trabajadora. ¿Cuál era el efecto positivo que tenía esa prescripción, diríamos, de la ley de inclusión financiera? Bueno, las consecuencias que tenía, o el objetivo que tenía, iba dirigido a lo que ya se señalaba acá justamente, y era evitar que por la vía de la relación individual de trabajo, del contrato individual de trabajo, se pudieran vulnerar, diríamos, los montos a los que está obligado a cumplir el empleador, ya sea salarios mínimos o salarios pactados entre trabajador y empleador, o se pretendía también evitar la posibilidad de la evasión tributaria además que en materia de seguridad social tiene consecuencias muy regresivas y muy negativas en el plano de lo que van a ser luego las prestaciones en materia de seguridad social, llámese seguro social por enfermedad, seguro de desempleo, y ni qué hablar prestaciones jubilatorias. O sea, el pago por debajo de lo legalmente permitido, por debajo del salario mínimo, o por debajo del salario pactado, tiene consecuencias no solamente para la economía del trabajador y sus familias, sino también para lo que serán las prestaciones que en el futuro ese trabajador o trabajadora pueda demandar del sistema de seguridad social. La modificación que introduce la ley de urgente consideración a este sistema de obligatoriedad del pago de los salarios a través de los medios electrónicos es sustituir el término deberá por el término podrá. Entonces ahora el pago a través de depósitos bancarios o dinero electrónico y demás podrá hacerse a través de esos mecanismos. Desde el punto de vista, diríamos, de la concepción, de la cosmovisión ideológica, se trata claramente de una apertura hacia la libertad o la autonomía en la relación de trabajo. Uno a priori podría decir, bueno, es mejor que las personas puedan elegir si el cobro será en efectivo o el cobro podrá ser a través de medios objetivos donde quede efectiva constancia de lo que se está pagando. El problema que tiene la libertad, así concebida, diríamoslo, ¿verdad? La libertad así concebida en la relación de trabajo, es que omite un dato muy importante, un dato de la materialidad, un dato de la realidad, y es que esa relación de trabajo es una relación desigual. Y acá volvemos a la temática de los términos en que se plantean las relaciones de trabajo en la economía de mercado. Son contratos, se le llama, bueno, es un contrato de trabajo, pero a diferencia del común de los contratos de compraventa, de donación, de cualquier otro contrato, en el contrato de trabajo esa relación es desigual y por lo tanto aquel sujeto, que es el empleador, que está en una mejor condición de imponer condiciones, bueno, podrá imponer condiciones que eventualmente puedan ser lesivas, no digo que lo sean siempre, pero que puedan ser lesivas de los derechos del trabajador. Entre otros, por ejemplo, el pago por fuera
en menor cuantía, diríamos, de lo que debe ser abonado, con las consecuencias y las afectaciones que son fácilmente concluibles. Por lo tanto, la ley de urgente consideración, al habilitar el ejercicio, diríamoslo así, de la libertad de contratación en una relación desigual, lo que termina haciendo es dejando el campo fértil, diríamos, a la simulación, a la evasión tributaria en materia de seguridad social y al pago y al incumplimiento, diríamos, del pago de los salarios mínimos. No digo, reitero, que siempre las cosas sean de este modo, pero yo estoy hablando en términos objetivos. Cómo en el derecho del trabajo, y acá apareció también en la pantalla mi querido amigo Casalás, profesor también de allá de Salto, la relación de la libertad como valor absolutamente central de cualquier sociedad humana democrática, desde luego, pero la libertad ejercida entre sujetos desiguales, como son los sujetos de la relación laboral, la libertad necesita de apoyos legales, ¿verdad? Necesita de defensas, necesita de resguardos, para que esa libertad no sea usada de manera abusiva en favor del empleador y como medio de imponer una voluntad respecto de otra en el contrato de trabajo. Bien, ahí por el chat teníamos una pregunta de también profesor de Regional Norte, Emilio Arredondo, politólogo, pero antes de hacer la pregunta de Emilio, como bien decía el profesor Barreto, se sumó a la sala el profesor Carlos Casalás, querido profesor Carlos Casalás, quien también todos los abogados acá en la zona hemos sido alumnos de Carlos. Así que si estás por ahí, Carlos, buenas tardes, bienvenido. Y bueno, nos encantaría tener también tu impresión, digamos, sobre estos aspectos laborales de la ley de urgente consideración. Muchas gracias, doctor Caraballo. Un gusto integrarme al doctor Barreto, nada menos. Tengo un problema. No hace mucho que entré a la reunión, por lo tanto no sé todo lo que me perdí. Así que no sé si me falta mucho o no, y no sé todos los temas que trató Hugo. Escuché la última parte. Hablé de huelga, Carlos. Huelga y piquete, con especial peso y consideración en el derecho de huelga. Bueno, hice bien en preguntar, porque uno de los temas muy importantes que reforma la LUC es precisamente las limitaciones a la libertad de expresión del pensamiento y el derecho de reunión. Y entonces, por eso era que preguntaba a ver si lo habías tratado. Aprovechando además que hay otro colega que está presente en la reunión, que es el doctor Álvarez Petraglia, yo he incluido, no sé si lo has hecho, las reformas al Código Penal, especialmente dos nuevos delitos que ya creó la LUC, que es el de la resistencia al arresto y el del agravio a la autoridad policial. Esos dos nuevos artículos del Código Penal, leídos e integrados, leídos en forma conjunta, podríamos decir, al artículo 468, 469 y 470, que son los que regulan fundamentalmente o regulan el tema del piquete, y especialmente la intervención de la policía en el piquete, uno puede, y quienes están preparándose para la discusión y la información a la gente sobre el tema sobre la LUC, ¿no? Y sobre qué modifica la LUC, es muy importante considerarlo porque entonces uno puede percibir que una reunión de ciudadanos que están protestando porque le han cortado la luz en un barrio
Ahora deben tener en cuenta que, además de lo que dice el 468 y 469, que en el caso de que tengan dificultades con la policía que está interviniendo, hay 2 delitos nuevos que eventualmente pueden llegar a cometer fácilmente, porque además dependen de la apreciación que hace la policía de ellos. Y no se cierra ahí todavía. El artículo 45, literal F, no sé si pudiste hablar de eso, Hugo. El artículo 45, literal F, perdón, el artículo 45 modifica el literal F del artículo 20 de la ley de procedimiento policial, especialmente el tema del uso de la fuerza. ¿Uso de la fuerza para qué? Para disolver manifestaciones. De tal modo que uno lee en forma conjunta el 468, el 469, y se puede agregar el 470, no sé si también pudiste hablar, que habla de la apariencia delictiva. Entonces va cerrando todo sobre aquel grupo de vecinos que está simplemente protestando porque le cortaron la luz, le cortaron el agua, o se incrementaron los robos en la zona. Es realmente, es como una especie de operación de cirugía en relación al derecho de protesta social. La criminalización de los comportamientos. El enfoque penal, el análisis de los penalistas que pueden hacer, por eso mencioné al doctor Petraglia, que lo vi ahí, el nombre de él ahí en la reunión, tiene mucho que ver para ver los alcances que tiene esto. Porque, repito, se modifica el derecho de protesta, pero se modifica exactamente quien está encargado de controlar la protesta, que es la policía. Eso como una intervención mínima. Hugo, no sé si ya hablaste de eso, discúlpame, porque ahora el doctor Caraballo me hizo entrar en la reunión que yo no esperaba hacerlo. He hecho exposiciones sobre esto. Bueno, hace poco estuve en Salto, que estaba el profe Arredondo entre el público en la biblioteca Lizasola hace algunos días, y también estuvimos conversando sobre estos temas. Pero así que te felicito, lamento haber llegado tarde a la reunión, pero muy bueno ver gente conocida, estimados compañeros de todos lados, de muchas partes del país. Un abrazo, doctor Caraballo. Gracias. Bien, Carlos Casalás, mucha gente lo conoce, pero para quien no lo conoce, está en el auditorio, docente de Derecho Laboral de la Regional Norte y abogado de muchos sindicatos, de la FITIL, del ZUNCA, de algunos trabajadores también vinculados a la parte de medicamentos, una vastísima trayectoria a nivel nacional, así que bueno, se ha sumado como participante. Te agradezco esa intervención, Carlos, y ha hecho una referencia a la vinculación con estos 3 artículos con una faceta más penal que, como vos decís, terminan como sancionando la protesta social. Y si está Federico ahí en el auditorio, que creo que estaba, yo lo había visto, Federico, bueno, en definitiva este comentario que hace Carlos, ¿cómo lo interpretás vos como penalista? Bueno, Guillermo, ¿me escuchás bien ahí? Sí. Ah, perfecto. No, tal cual, como dice Casalá, digamos, y como dijo Barreto, ni que hablar que es así. Yo, digamos, en la intervención que tuvimos ya, porque esta ya es creo que la 4ª o 5ª reunión con respecto a la LUC y los efectos, tanto penales, bueno, laborales, hemos visto sobre la educación, etcétera, etcétera. Y al momento que analizamos los aspectos penales de las modificaciones que introducía la LUC, hicimos especial referencia justamente a lo que dice Casalá, digamos, ¿no? Primeramente a los delitos inventados, ¿no? Al agravio de la autoridad policial, por supuesto, ¿no? Porque no es cualquier autoridad, sino que la policial, que es la que está justamente en el día a día y está en la confrontación, o está en el tú y semilla con la gente. A la autoridad, bueno, y la ofensa a la autoridad, que son 2 delitos que se crean que estaban ya previstos históricamente por el desacato y por el atentado, pero que bueno, que es un mensaje que se quiere mandar. Yo creo que también hacia la corporación policial y hacia la población en general, porque lo hemos visto, e incluso yo citaba en mi intervención en aquel momento que había un caso que denunciaban los defensores de oficio, en el cual había un policía que había sido denunciado a su vez porque en el último mes había denunciado a su vez, había hecho 15 denuncias contra personas
utilizando estas normas, digamos, estas normas que creó la LUC, con respecto a gente que seguramente no le simpatizaban, digamos, ¿no? Y inventaba, y el tipo terminó formalizado, el mismo policía terminó formalizado por esta cuestión. O sea que es un instrumento muy hábil para ese tipo de cuestiones, ¿no? Primero, para ese tipo de conducta desviada, y para también un control, por supuesto, ni que hablar de la protesta social o incluso de las manifestaciones sociales. Muy bien dice Casalá, digamos, el profesor Casalá, que tal cual, que también lo mencionamos en esta intervención, la modificación que hay en la ley también, digamos, de procedimiento policial, que son cuestiones que la gente a veces no termina de captarlas, ¿no? Que, bueno, que son muchas y muy graves, como ya lo vimos en la intervención que tuvimos, ¿no? La indagatoria, bueno, el tema de mostrar la cédula, el tema, incluso lo que bien dice Casalá, digamos, que de repente cuando hablamos del tema de la seguridad, como es un capítulo enorme de largo, se pierden a veces algunos conceptos, pero está justamente dentro de lo que es el control de manifestaciones, digamos, incluso la utilización de la fuerza, ¿no? La utilización de la fuerza pública con respecto al control de las manifestaciones o de las sí, o de la agrupación de personas con fines, digamos, de manifestación pública, ¿no? A lo que se suma todo esto otro, digamos, que había hablado ya Hugo Barreto, digamos, con respecto al tema de los piquetes, que bueno, que también es una cuestión. A ver, ¿qué es un piquete? Un piquete, bueno, es un tema que habría que definirlo muy bien, digamos, ¿no? Porque vos te das cuenta que estás dando la posibilidad de que estás declarando ilegítimo algo que ni siquiera definís. Un piquete de cuántas personas, no sé, bueno, a ver, porque vos si querés darle seguridad jurídica, ¿no?, a la gente y querés transmitirle, bueno, que vos lo estás persiguiendo, vos lo querés, ¿no?, tenés que definir. Acá hay una amplísima, como hay en el Código Penal, como hay en la Ley de Procedimiento Policial y como hay en estas normas que estamos mencionando, hay una amplísima arbitrariedad, digamos, o discrecionalidad de aquellos que van a aplicar estas normas. Y que además, digamos, ya directamente el simple hecho de que vos tengas un piquete o un piquete o una reunión de personas, bueno, no sé, que habrá que definir qué es un piquete, digamos, ¿no? Para protestar o usando la vía pública, o etcétera, ya de por sí se declara ilegítimo sin saber ni siquiera por qué es. A ver, si mañana Uruguay gana, no sé, un partido de fútbol muy importante, no sé qué historia, y no sé, y sale una multitud, digamos, a festejar, eso va a ser un piquete también, se interrumpe en la vía pública, no sé, invaden, no sé. Hay una amplísima, ¿no? Una amplísima discrecionalidad que se va a usar, obviamente muy discrecionalmente, por supuesto, porque aquellos que festejen por Dubái, por Nacional o por Peñarol, indudablemente que no van a tener la misma respuesta que aquellos que salgan a protestar por el aumento del boleto, por el aumento del combustible o por el aumento de lo que fuese. Entonces, bueno, ni que hablar, que yo comparto plenamente que toda esta ley tiene un hilo conductor, nos guste o no, tiene un hilo conductor que tiene una matriz ideológica indudable, una matriz, digamos, que va directamente dirigida desde saque al control de la protesta, al control policial de las personas a través del pedido de la cédula de identidad, que nunca la hemos visto, que violenta, incluso lo hemos reiterado y lo volvemos a decir acá. Si tú no llevas la cédula y la persona no te conoce, digamos, no sabe quién sos, te pueden detener sin orden de juez competente y sin estar en flagrante delito, o sea, violando la Constitución Nacional. A ver, por eso digo que esta norma de la LUC tiene unos impactos que implican unos pasos muy peligrosos del Estado, digamos, sobre las libertades, ¿no? Que acá lo vemos también, ¿no? Acá también estamos viendo el aspecto laboral, ¿no? Una serie de cuestiones que incuestionablemente llegan a que nosotros consideramos que esta ley tiene esa matriz, digamos, esa matriz antiliberal, no sé si decir antiliberal, pero sí antidemocrática en ese aspecto, digamos, ¿no? Que no respeta las distintas manifestaciones de la sociedad en su riqueza, y que además es increíble.
porque, bueno, lo decía creo que Fernando Pereira, ¿no? Primero, ¿cuántas ocupaciones ha habido en Uruguay? Digamos, él decía, del año, en los últimos 10 años, o sea, había habido 19 en 200.000 empresas, digamos, ¿no? ¿Cuántos piquetes ha habido que hayan interrumpido la circulación en Uruguay? Digo, salvo algún partido de fútbol, algún festejo, digamos, yo creo que no ha habido ningún, muy raro que haya un piquete que interrumpa. O sea, está claramente, digamos, diseñado para hacer instrumentos, ¿no? Instrumentos que ganen la cabeza de la gente y que permitan el día de mañana, indudablemente, ¿no? Tener un aparato represivo con instrumentos legales que lo respalden y que, bueno, y que le den para adelante para callar, en cierta manera, la protesta social. Yo creo que el gobierno nacional, y con esto termino, ha tomado de última, por más que no lo digan, ¿no? Ha tomado cuenta, digamos, de lo que han sido las protestas sociales a nivel de toda Latinoamérica. Digo, no sé por qué no se puede dar en Uruguay. El día de mañana se puede llegar a dar. Acá en Uruguay no se ha dado, pero bueno, más vale estar preparado, digamos, ¿no? Con una fuerza policial bien, digamos, bien dotada en el sentido de que está bien respaldada, son hinchas son hinchas, digamos, ¿no? Del Ministerio del Interior, y además dando instrumentos de este tipo, que son instrumentos que yo reitero, y lo reiterábamos aquella vez, hasta la propia Asociación de Defensores de Oficio detectó ya, desde que se instrumentó esta ley, digamos, de urgente consideración, una multiplicidad de violaciones a los derechos civiles de los detenidos. Se trancó la comunicación con la intervención de... A ver, Federico. ¿Se interrumpe un poco ahí? Ahora sí. Ahora sí, no, digo, que terminaba, digamos, que comparto plenamente la preocupación en cuanto a ese continuo, digamos, de parte a través de la lectura de la luz, ese continuo, digamos, como avance, ¿no? En las de recorte de libertades, ¿no? De recorte de libertades del ciudadano, ¿no? Como que nosotros, no sé, por la seguridad o por esto, tenemos que limitar las libertades que tenemos desde ya, por un supuesto, digamos, por una venta de humo de inseguridad, por una venta de humo, digamos, de una cantidad de cuestiones que incuestionablemente este gobierno ha sabido manejar, ha sabido vender muy bien, que bueno, y que mucha gente ha comprado. Eso es una realidad que nadie puede negar también, ¿no? Eso es un tema que tenemos que discutir incluso políticamente con la gente, que ahora va a venir justamente ahí esa discusión, y que son temas complejos, ¿no? Porque yo reitero, discutir con la gente de seguridad o discutir con la gente que estas normas no son adecuadas porque limitan la libertad, es muy complejo, porque hemos tenido mucho tiempo, digamos, muchos años de discurso, de inseguridad, de que la policía no hace esto, no hace lo otro, en fin, de pedidos de cadena perpetua, cadena perpetua, sí, pena de muerte, bueno, en fin, de que avance la policía, meterlo preso y tirar la llave, ¿no? Que son conceptos que incluso de repente alguno de los que está acá hoy lo ha manifestado o lo ha pensado más de una vez, digamos. Nos guste o no, también el gobierno pesca en eso, como pescó la Rañaga en su momento con Vivir sin Miedo, como pescaron en su momento Bordaberry con la baja de la ley de inimputabilidad, es decir, el punitivismo demagógico como solución para todos los problemas del país. O sea que es un tema, por eso digo, me parece interesante esa dada vuelta para cerrar el círculo y analizar la LUC como un todo coherente, digamos, ¿no? Del pensamiento, obviamente, no nuestro, por supuesto, ¿no? Muy bien, Federico. Muchas gracias por la intervención. Tenemos un saludo de la doctora Violeta Saldivia para el profesor Hugo Barreto y también para Carlos Casalás. Tenemos una pregunta ahí que está en el chat, Mauro de Emilio Arredondo para el profesor Barreto. No la tenés ahí, a ver, un segundo. Sí, yo la estoy viendo, Guillermo. No sé si Emilio estás por ahí. Yo estoy por acá, si querés simplifico. Dale, vamos arriba, Emilio, vamos arriba. Primero que nada aprovecho para mandar un fuerte abrazo a la distancia a alguna gente muy apreciada que está acá en sala
en particular a Carlos, colega de facultad acá en Regional Norte, a Federico, por supuesto también a Walter y a varios otros con quienes nos conocemos, a Reina, a Alexandra, en fin, un montón de gente conocida y bien apreciada. Al principio de la locución, el profesor Barreto planteaba la importancia, y yo coincido totalmente respecto a cómo se está dando esto en materia de una pugna por el sentido común, decía él, creo y es muy importante en ese sentido poner foco en ese tema. Y una de las cosas que precisamente ha ganado, y esto no es de la historia reciente, yo diría, viene de hace mucho, que ha ganado parte del sentido común, es el concepto de la propiedad o del derecho de propiedad que le rige a los propietarios de los locales donde funciona una fábrica, un comercio, y ahí cómo colide el derecho a la ocupación. Entonces yo la pregunta que le hacía es, me gustaría que los profesores de Derecho Laboral y eventualmente otros que consideren, posiblemente ahí Federico también pueda decir algo más, pero particularmente la gente de Derecho Laboral aclare un poco la cuestión o nos profundice esto de que la ocupación es la extensión del derecho de huelga. Y no solamente por el hecho de que está eso avalado por la OIT, como quedó bien planteado hace un rato, sino también los elementos que nos podrían permitir a nosotros salir a conversar, porque ahí tenemos una de las cuestiones que en el sentido común está muy arraigada, ¿no? El patrón es el dueño, es el dueño del local, y por lo tanto tiene derecho a permitir el ingreso a quien quiera y a echar a quien quiera. Eso digo, el sentido común lo dice, ¿verdad? Entonces, estaría bueno tener argumentos y que ustedes nos nutrieran a nosotros de argumentos para decir, bueno, eso en realidad es un derecho limitado que tiene el propietario del local. El derecho a la ocupación de los trabajadores de su lugar de trabajo es la extensión del derecho de huelga, no solo porque lo dice la OIT, porque ahí digamos que el sentido común puede estar totalmente blindado a eso, porque tendría que salir a explicar qué es y por qué importa la OIT, sino además porque hay un sustrato histórico y hay un concepto detrás de eso. Por eso a mí me parecía bien importante retomar ese punto y que nos ayudaran a pensar eso, sobre todo pensando no tanto desde el punto de vista, digamos, de la articulación y de la lectura exegética de la norma, sino fundamentalmente de la comprensión conceptual del tema. Gracias, Emilio. Profesor Hugo, ahora sí. Sí, sí, toda la primera parte de la introducción tenía que ver justamente con eso, Arredondo, de disputar el sentido común y de echar abajo, de construir los prejuicios. Yo creo que, ¿cómo podríamos explicar, o cómo debe explicarse la ocupación como una medida propia del derecho de huelga, de ejercicio del derecho de huelga? En realidad, la ocupación no cuestiona nunca, hay que decirlo con absoluta claridad, nunca cuestiona el derecho de propiedad del empleador. O sea, no es una ocupación revolucionaria, no es que se vayan a tomar los medios productivos, o sea, no está en juego. Hay que despejar totalmente cualquier posibilidad de entender que esté en juego el derecho de propiedad o un cuestionamiento del derecho de propiedad. En la ocupación lo único que hacen los trabajadores, que ponen su cuerpo, porque el contrato de trabajo en definitiva es poner el cuerpo, las energías físicas, intelectuales al servicio del empleador, ¿verdad? De lo que se trata es de permanecer en el lugar de trabajo, nada más. O sea que es el factor trabajo que permanece en el lugar, en el recinto, en el hábitat, diríamos, donde desarrolla su labor, sin ánimo en absoluto de cuestionar la propiedad. Es el ejercicio de la huelga dentro de un espacio distinto al del domicilio o al del local del empleador, del trabajador, perdón, del sindicato, ¿no? Es ejercer la huelga en cualquier lugar. Uno de los lugares posibles de ejercicio de la huelga es el local
de trabajo. Me parece que esa es una explicación que debería ser muy fácilmente entendible por parte del ciudadano común. La ocupación entonces no cuestiona de ningún modo el derecho de propiedad, y la ocupación no es otra cosa que el ejercicio del derecho de huelga dentro del local de la empresa, así como se puede desarrollar la huelga en cualquier otro lugar, con retiro o sin retiro del lugar de trabajo. Y con esto quiero ir a un elemento que hace a la disputa del sentido común también, y que en la intervención queda muy bien denotada, y es entender que la ocupación es una extensión del derecho de huelga. Yo lo he discutido esto muchas veces con dirigentes sindicales y demás, porque estrictamente, esta no es una idea mía, es una idea que viene del profesor Oscar Hermida, seguramente conocido por muchos de ustedes. Él decía, y a mí me quedó internalicé mucho ese concepto, que en realidad la ocupación no es una extensión del derecho de huelga. Porque si fuera una extensión del derecho de huelga, uno tendería a pensar, y volvemos al sentido común, que el derecho de huelga es una cosa y uno trata de extenderlo, de estirarlo hasta alcanzar un fenómeno distinto que sería la ocupación. O sea, la ocupación sería una especie de estiramiento de la huelga, es una cuestión un poquito artificial. En realidad, la OIT tampoco habla que la ocupación sea una extensión del derecho de huelga. En todo caso, la ocupación es una modalidad de ejercicio de la huelga. Ese es el punto. La ocupación es una modalidad de ejercicio del derecho de huelga, así como hay otras modalidades. Porque la huelga tiene como concepto general, ¿qué cosa? Abstenerse de trabajar y retirarse de la empresa, y retirarse al local de la empresa, ¿verdad? Como decisión colectiva. Pero en el desarrollo de la historia de las relaciones entre capital y trabajo, se fueron generando otras modalidades de ejercicio de la huelga que no son esa modalidad clásica de retiro del lugar de trabajo. Y por lo tanto se ejerce la huelga bajo otras modalidades total o parcialmente distintas de esa modalidad clásica, una de las cuales es la ocupación. Pero también es ejercicio del derecho de huelga, o modalidad de ejercicio del derecho de huelga, los paros perlados, el trabajo a desgano. O sea, hay una serie de modalidades de ejercicio del derecho de huelga que, si ustedes quieren, la OIT los reconoce. Pero con independencia de que la OIT los reconozca, lo importante es concebir lo que realmente debe entenderse como huelga. Y es que la huelga comprende una variedad de modalidades de ejercicio. Y que la huelga no es solamente aquella huelga en que toda la planta industrial se retiraba, ¿verdad? Todos los trabajadores con sus overoles azules, etcétera, se retiraban del lugar de la empresa y vaciaban la empresa, por así decirlo. Hoy hay cantidad de modalidades que son muy efectivas para el ejercicio de la huelga y que no responden a ese modelo original de la huelga. La huelga ha ido evolucionando, así como evoluciona la forma de trabajar, y ya no se trabaja tanto de manera fordista y taylorista, sino que hay teletrabajo, hay otra forma, así como las formas de trabajar evolucionan, también tienen que evolucionar la concepción que debe ser dinámica de los derechos colectivos. Y por lo tanto, la huelga ya no es solamente lo que era el retiro colectivo con finalidad de protesta de los trabajadores. En ese sentido, la ocupación entonces, y resumo así, la ocupación entonces es una modalidad de ejercicio de la huelga, así, porque la huelga se ha visto enriquecida con cantidad de modalidades que son internacionalmente reconocidas en el caso de la OIT. Por lo tanto, no podríamos hablar, desde mi punto de vista, no sería del todo bueno argumentar que la ocupación es una extensión de la huelga, porque da esa idea de externalidad, de que es algo distinto y que uno lo estira.
La huelga es una modalidad dentro de otras de ejercicio de la huelga, que es la huelga ejercida en el local, permaneciendo en el local de la empresa. No sé si Carlos o Walter o no sé, o Guillermo, si alguien quiere agregar algo al respecto. No sé. Muchas gracias. Profesor Carlos Casalas. ¿Qué nos puede decir respecto a este planteo que hacía Arredondo? Seguramente lo ha conversado con la gente de la región del norte. Sí, escuchándolo a Hugo me parece que ha quedado claro el asunto, por lo menos, como supongo, ha completado la exposición Hugo, porque el artículo 392 parecía, digamos, ¿por qué surge el 392? Tal vez también lo trató Hugo, ¿no? Porque no es un clavel del aire que cae el 392, sino que esto está relacionado con las observaciones que había hecho el Comité de Libertad Sindical a Uruguay a raíz de la queja, qué sé yo, y todas esas cuestiones. La cuestión está en que incorpora ahora la referencia a la huelga en general. Eso me parece que tiene consecuencias, o puede ser interpretado en el sentido de que, y acá ya estamos entrando directamente en las consecuencias del 392, ¿no? Sin ver el tema del objetivo de esta reunión, pero que se está refiriendo a cualquier modalidad de la huelga, no solamente la ocupación. El trabajo reglamento, la huelga de brazos caídos, por ejemplo, la que hacen usualmente los funcionarios judiciales, que hacen en muchas oportunidades los funcionarios judiciales, que también son incluidas como modalidades de la huelga por las resoluciones del Comité de Libertad Sindical. De tal modo, entonces, que en ese aspecto el legislador tal vez no previó todos los posibles efectos. Porque claramente ahora la discusión aquella de que si la ocupación era o no era la huelga, bueno, claramente se asume que es una modalidad. Claro, la ley hace inviable la modalidad antigua de ocupación utilizada en el movimiento sindical uruguayo. Es decir, la fábrica queda bajo control de los ocupantes, de la organización sindical, no entra nadie y no trabaja nadie. Esa modalidad queda alterada, es decir, en las recientes ocupaciones de un laboratorio, del laboratorio fármaco uruguayo, por ejemplo, el sindicato, cuando ocupa, debió tomar diversas precauciones que antes no lo hacía, de asegurar el ingreso de la dirección de la empresa por un lugar y que pudiesen entrar los trabajadores que quisiesen trabajar, que es la novedad del artículo 392. Ese podría ser lo otro que seguramente también Hugo ya trató. Me disculpan que estoy reiterando algunas de las cuestiones planteadas por Hugo. Aquí no salimos del tema, es como un agregado más. Del punto de vista laboral, el artículo 468 trae la gran novedad de la reglamentación de los piquetes, y el del 392 a la huelga. Es decir, se sale del tema de la criminalización de la protesta y se pasa al tema de la huelga. Claro, es lógico o tiene también su vinculación. Los sindicatos, al verse limitada la posibilidad de ejercer la modalidad de la huelga denominada ocupación, recurren más al uso del piquete. El uso del piquete. No sé si fue Emilio Redondo que mencionaba, creo que fue el doctor Petraglia, que lo de qué es el piquete. Bueno, en la ley inglesa de principios del siglo XX se define al piquete. El sindicalismo inglés lo usó siempre en forma intensa, igual que el norteamericano, y diríamos hasta en cierto modo más importante aún que la propia huelga. Y el piquete, la jurisprudencia fue delimitando. El piquete es absolutamente legítimo en tanto mantenga su carácter pacífico y su carácter persuasivo.
Y así fue andando por el tiempo. En fin, doctor Caraballo, un complemento a lo que decía Hugo. Bien, bien, Carlos. Está pidiendo la palabra José Pepe Vallardi, que anda por ahí. Sí, bueno, en primer lugar un saludo a todos, a todas. Saludo especial a Hugo. Quería poner dos cuestiones de ejemplos. En el tiempo que que tuve la responsabilidad de ser ministro del Interior, en realidad hubo que enfrentar algunas situaciones, aunque el movimiento sindical uruguayo siempre tuvo... ¿Qué trabajo, Pepe? Trabajo. Aunque el movimiento sindical uruguayo siempre tuvo mucha madurez para llevar adelante las medidas que llevó. Es excepcional los casos en que esa madurez no se haya manifestado. Con respecto al tema del derecho de huelga, en realidad muchas veces la ocupación depende de las características de la empresa que se ocupe. Voy a poner un ejemplo. Yo fui dirigente sindical de la salud y cuando había huelga, en realidad ocupábamos los centros de salud, y al ocupar los centros de salud le dábamos a la empresa la oportunidad que mantuviera la dirección técnica bajo su control, si quería la aceptaba, si no un médico iba a asumir la responsabilidad de director técnico, y llevábamos adelante el tema de la ocupación, que como decía Hugo, además implicaba estar todo el día dentro del sanatorio. Era mucho peor el tema de las horas que invertíamos en llevar adelante la ocupación que en los días laborales normales. Y eventualmente una fábrica, por ejemplo, que tuviera un horno que no se podría apagar, en realidad los trabajadores pueden llevar adelante la ocupación para mantener el horno en funcionamiento, y lo han hecho. O definir que se concentran en el lugar de trabajo para salir a hacer tareas de propaganda con respecto al tema de las medidas que están tomando adelante para ganar la opinión pública, tema que siempre ha estado planteado dentro del movimiento sindical con mucha fuerza. Y en la época, sin esta ley, cuando teníamos situación eventualmente de piquete, voy a poner un ejemplo: a los 4 días de haber asumido el Ministerio de Trabajo, resulta que hay un piquete en una empresa que traslada valores. Lo asumió el 31 de diciembre, el 4 de enero no se dejaban salir los camiones de valores, ya estábamos en el tema de la ley de inclusión financiera, por lo cual había que cargar todos los circuitos de banco para poder obtener dinero, y ahí se fue por la vía de pedir un amparo judicial que determinara que había que liberar la salida para aquellos muchos policías retirados trabajando que quisieran trasladar dinero, y se procedió de esta manera. Os recuerdo un piquete, una discusión, piquete para decir el impedimento de acceso a las plantas de acopio de arroz, las plantas de procesamiento de arroz. Se había hecho un piquete, en ese piquete lo que no se dejaba entrar los camiones a descargar el arroz, y en realidad lo solucionamos conversando con el sindicato de la industria del arroz, en el que le hicimos, en fin, tratamos de hacerle entender, y creo que lo terminaron entendiendo, que la principal medida ahí no era impedir que los camiones entraran el arroz a los silos, porque se estaba afectando a ¿quiénes? A los trabajadores del transporte que trasladaban el arroz, y a los propios productores de arroz que tienen que llevar adelante su cosecha en determinado tiempo, porque cuenta de pocos días para llevar la cosecha del arroz, y que en realidad estaban rompiendo alianzas con otros sectores de trabajadores, que más valía dejar entrar todo el arroz, y cuando el silo estuviera lleno y cargado, en realidad llevar adelante las medidas de no trabajo, diríamos, ¿no? O sea, de parar la planta una vez que estaban los silos llenos. Eso eran cuestiones que se solucionaban en términos de diálogo en lo que es la experiencia del movimiento sindical uruguayo. Por lo cual, yo no me voy a extender ahora, el viernes lo haré, porque sí creo que hay una parte importante, que es el tema de la utilización del concepto de la libertad. ¿Está bien? Al que Hugo también hizo referencia ahora. Las nuevas derechas en la región están utilizando el concepto de la libertad, y se le está regalando el concepto de la libertad, cuando bajo el concepto de la libertad lo que se lleva adelante es el liberticidio, o sea, se lleva adelante, ya Federico Álvarez Petraglia
habló de las repercusiones que tiene en lo que tiene que ver con las modificaciones penales, el tema de afectación de la libertad, y él ponía un ejemplo, que yo les voy a leer ahora, el nomen juris, o sea, el nombre jurídico de la norma de procedimiento policial, que antes era solicitud de identificación y planteaba en la ley de procedimiento policial quiénes y cómo, quién es la policía, cómo podían llevar adelante la solicitud de identificación. ¿Está bien? O sea, que se le exigía a un policía para que pudiera pedirme a mí que presentara la cédula de identidad. En realidad se cambió el nomen juris, el nombre jurídico de la norma, desde solicitud de identificación por el deber de identificación. O sea, se invirtió la carga de la prueba respecto a el concepto por el cual se llevaba adelante esto. O sea que, en realidad, yo no estoy haciendo uso de mi libertad, posibilitado de facultar sin haber hecho ningún acto ni llevado ningún acto adelante, de circular libremente, y puedo estar obligado a que un policía me detenga y me exija que yo me identifique, sin que haya ningún nivel de motivo. Porque antes tenía que haber motivación de la policía para que esto se pudiera llevar adelante. Y todo se refugia en el concepto de la libertad. Ya hablaremos el viernes de esto. Yo creo que es un tema que tenemos que tener claridad. Así como Hugo hablaba de que el concepto de la libertad de poder definir la forma en la que quiero cobrar, ¿no? Esto a ver, esto es, más allá de todas las implicancias que puso Hugo, dentro de las cuales además el empleador, para probar que efectivamente me había pago, tenía que presentar no mi recibo firmado, sino que tenía que presentar que me había acreditado en mi cuenta los pagos correspondientes, para que tuviera valor probatorio que efectivamente me había pago. Y obviamente, ya habló Hugo de lo que es la desigualdad en la relación de trabajo. Obviamente, si el ZUNCA, un sindicato como el ZUNCA, quiere cobrar, quiere que le paguen a las 4 de la mañana, los empleadores van a ir a pagarle a las 4 de la mañana y no va a haber problema. A ver si me explico, porque es un problema de la fortaleza del sindicato, y el sindicato se va a imponer. En cambio, en aquellas cuestiones en que es tan desigual la relación de trabajo, no es que se esté afectando mi libertad, se está afectando en realidad mis derechos a cobrar, porque me pueden pagar X y hacer firmar por X prima, porque mi necesidad va a llevar a que pueda firmar por un valor menor, por un valor mayor al que efectivamente me pagaron. Entonces yo creo que es una ley que, basada en la libertad, en realidad está arrasando con las libertades que se habían logrado ir consolidando. Pero bueno, lo hablaremos en fin, el viernes, porque creo que hay que tener claro en un concepto que dijo Hugo, que lo usó y que yo creo que es efectivamente así, es que desde el punto de vista del sentido común hemos perdido espacio. Y ellos en el discurso han ganado conceptos lejos de lo que diría sería la lógica más en términos de defensa de la libertad que la que están aplicando ahora, pero lo tenemos que discutir más en profundidad. En todo caso, el viernes tendremos la oportunidad de intercambiar al respecto. Así que gracias, y creo que ha sido muy bueno el aporte de Hugo, de Casalás, que hicieron a la charla. Gracias. Tenemos una intervención de Amanda La Ventura, y también una intervención acá de un compañero que está en el auditorio, Rafael Vico. Quiero mencionar que lo que Pepe está haciendo referencia lo dijo Gustavo Leal con mucho énfasis en su intervención, de que la derecha se había apropiado del concepto de libertad, ¿no? Así como el concepto de defensa de la policía, ¿no? Y decía que era un error y que había que estar muy atentos a eso en el marco del desarrollo de la segunda etapa de la campaña. Amanda, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá. Bueno, en primer lugar, excelente
las intervenciones de estos compañeros profesionales que dominan evidentemente toda la temática de los derechos de los trabajadores, que es algo tan importante. No, yo simplemente eran dos cosas. Una, por ahí se dijo, los legisladores no previeron las diferentes modalidades y todo eso. Yo creo que en realidad, cuando se debatió en el Senado, por lo pronto, esta parte de los artículos, se les hizo ver que en realidad si el derecho de huelga estaba legitimado, no se establecía bien claro que se hablaba de la ocupación y no del derecho de huelga en sí, que también ahora estamos viendo que en realidad es una modalidad. No sé, lo que uno captó es que es a propósito. O sea, esa como nebulosa y ese dar poder a la policía y ese quitar derecho a los trabajadores bajo textos que uno los lee, porque uno le lee y dice el derecho de huelga está garantizado, y bueno, y ese sentido común que estamos hablando lleva a decir a la gente, pero eso está bien. Entonces creo que específicamente fue hecho así para poder después manejarlo con la discrecionalidad que quieran. Y lo otro es pedirle al primer expositor, que después a través de Guillermo, capaz, me gustaría saber, tener ese documento no sé si el hijo del diario El Día, con respecto a Valle en 1911, porque puede ser interesante para los colorados saber en realidad, bueno, cómo fue que se paró ese presidente en aquel momento y que defendía en aquel momento a alguien a quien todos respetan muchísimo, ¿no? Era eso nada más. Bueno, saludarlos a todos y todos. Buenas tardes, también celebrar la instancia muy nutritiva para quienes, en concepto de militantes, estamos acá para hacer los insumos para enfrentar esta segunda parte en la batalla contra la LUC. Me queda claro y estoy contento por eso, cómo en dos artículos de la LUC, específicamente en seguridad pronta y campo, como quien dice, o genera el escenario perfecto para el avance del aparato represivo, y bueno, avance que en cierta forma frena lo que la misma LUC implementa, ¿no? Pues estamos hablando de dos artículos que generan el escenario para poder introducir el resto del articulado que va a generar y que genera polémica y va a generar estallido social, sin duda. De verdad que me quedo con esa síntesis porque en cierta forma desnuda y demuestra qué tan perversa es esta ley, que no solo va a generar estallido social por el recorte sistemático de libertades y derechos, sino que además dentro de ella incluye solo dos artículos las condiciones para el avance represivo y bueno, como consecuencia, como producto, la gente teniendo que reprimir o no poder expresar en sus diferentes ámbitos. Como decía el doctor, uno se imagina siempre lo sindical, pero no nos olvidemos que colonos van a quedar sin tierra, que el acceso a la vivienda no va a ser el mismo, un montón de cuestiones que van a hacer que el descontento social crezca y el aparato represivo avance, respaldado por estos dos artículos que me imagino que generan seguridad legal para que esto sea así. Bien, gracias Rafa. ¿Alguien más de auditorio aquí? Un concepto, permitimos un concepto. Bueno, ya estamos en una hora y media de la intervención, de la presentación. Si les parece, capaz vamos como redondeando la actividad. Guillermo, permitime una cosa. Se lo dejamos al profesor Barreto y luego su intervención. Bueno, estamos convocando para la próxima instancia, va a ser el miércoles a las 8 de la noche, con Pablo Ferreri. Los temas son inclusión financiera y regla fiscal, y el cierre de este ciclo de talleres va a ser el próximo viernes, con José Vallardi, empresas públicas, y bueno, por supuesto, como él decía, otra serie de asuntos que no siempre se mencionan de esta ley de urgente consideración. Profesor Barreto, con usted queda el cierre. También queremos agradecer la especial participación de Carlos Casalás, queridísimo profesor,
que, bueno, lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido de él. Siempre estilamos a los expositores despedirlos con un aplauso, así que, profesor Barreto, este aplauso es para usted y escuchamos el cierre. Bueno, no, gracias a todos. Estoy totalmente de acuerdo además con lo que decía Pepe Bayardi, que parte también de la disputa no solamente es en torno a volver sobre conceptos y cuestiones muy básicas y disputar el sentido común y decir que, bueno, que la huelga no es una patología, no es un cáncer, no es algo que se hace para perjudicar al empleador o al gobierno y demás, sino que es un instrumento de defensa de derechos, ¿verdad? Y el otro elemento del sentido común es este que señalaba Pepe, justamente, de que el gobierno, diríamos, la ley de urgente consideración, por un lado, postula ese concepto formal exclusivamente de la libertad para echar abajo o para derogar la imperatividad del pago a través de los mecanismos bancarios y decir, bueno, se reinstaura la libertad de las partes para que se pague de acuerdo a cómo puedan acordar trabajador y empleador, pero concomitantemente se recortan, se limitan muy severamente las libertades colectivas, o sea, se admiten las libertades individuales en la relación de trabajo cuando la relación es desigual, y se limitan las libertades colectivas en una relación donde es más equiparable, ¿verdad? Entonces, por un lado se facilitan cierto tipo de libertades, en la relación desigual de trabajo, pero por otro lado se limitan severamente las libertades colectivas de los trabajadores en el ámbito donde hay una mayor reciprocidad o una mayor igualdad en esa relación. Creo que tenemos mucho para conversar sobre estos temas y volver sobre los mismos. Respecto a una última cosa nada más, lo que decía Amanda de la Ventura, podemos perfectamente ubicar ese pasaje donde don José Valle y Ordóñez saluda la huelga de 1911 y contraponerla así a lo que han sido las manifestaciones más recientes del Poder Ejecutivo sobre la huelga portuaria. De eso saben muy bien, además, reitero una vez más, los colegas de Salto, Walter Duarte, Carlos Casalás, que me consta que hacen un uso y una enseñanza, además, del derecho al trabajo a través de esa expresión o de esa concepción tan abierta, tan acogedora de los derechos colectivos que hizo don José Valle Ordóñez desde el balcón de su casa y atendiendo a las demandas, diríamos, de los huelguistas anarquistas de ese momento. Así sobre este punto, profesor Hugo, sí. Emilio Redondo me está pidiendo una intervención. Claro, Emilio. Muy cortita, simplemente recuerdo puntualmente a efectos de responder lo que preguntaba Amanda respecto a esa fuente de información. Un editorial de José Valle Ordóñez del 7 de mayo de 1912, es esa fecha particularmente. Por ahí capaz que en la biblioteca del Palacio se puede conseguir fácilmente el día, por supuesto. El 7 de mayo de 1912 hizo un editorial sobre las 8 horas, muy potente, que es como medio como emblemática, como paradigmática. No es la única, por supuesto, como todos sabemos, pero ella me acuerdo particularmente. Bien, muchas gracias. Bien, la vamos a buscar. Sí, profesor Hugo, disculpe. No, nada más. De mi parte, nada más. Un gusto compartir con colegas, con amigos y amigas. Así que quedo muy agradecido y a las órdenes, desde luego, para darle continuidad a estas actividades. Hasta la próxima, entonces. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muy bueno. Gracias.